A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A pesar del amor, los padres a menudo se equivocan cuando tratan de definir el futuro de sus hijos. Etienne Pascal no quería que su hijo Blas estudiase matemáticas porque pensaba que los números podrían volverlo loco y decidió sacar de su casa todos los textos de matemáticas. Pero el joven empezó a estudiarlas sin ninguna ayuda. Y a los 16 años ya había descubierto los teoremas más famosos. Ya había escrito su primer libro y ya era respetado como matemático por los más renombrados matemáticos. En resumidas cuentas, Blas Pascal, contra todos los deseos de su padre, era un notable matemático. Y no estaba loco, por lo menos no estaba loco hasta ahora. Pero el padre de Blas Pascal estaba feliz con el talento de su hijo, porque inventó para él una máquina calculadora que le resultaba de gran utilidad para su tarea de recaudador de impuestos. El padre de Pascal estaba feliz con la primera calculadora de la historia y también estaba en lo cierto cuando pensó que su hijo, con tal obsesión por la matemática, podría llegar a enloquecer. Y así fue. Pascal entró en contacto con diferentes grupos religiosos, unos muy ortodoxos, otros considerados heréticos, todos fanáticos y preocupados por temas como el alma, el infierno, el cielo, el pecado y otros asuntos similares. Y al final, aquella mezcla de matemática y religión hizo colapsar la mente de Pascal. Se dedicó a armonizar ambos campos y su talento no volvió a brillar. Pascal murió en forma prematura. Demasiado joven cuando su inteligencia hubiera podido seguir brillando y dejó este mundo a los 39 años, un día como hoy, 19 de agosto de 1662. Y desde la nada y el silencio, su mente ha descubierto que la eternidad, como los números, es inagotable. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de la Judicatura frena el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Una o dos barcazas más contratará Ecuador por emergencia, anuncia ministro de Energía. Ban Ecuador entregará créditos a productores bananeros para prevenir la plaga del moco. En el segmento de opinión, la democracia interna es una farsa. En política internacional cae la noche. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Ojo con Maduro. Noticias del día. Consejo de la Judicatura frena el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Devolver a las áreas técnicas respectivas los informes sobre la prueba teórica del concurso para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, y suspender su conocimiento hasta que la Contraloría General entregue los resultados del proceso contractual mediante el cual se ejecutó la prueba de confianza. Estas fueron las decisiones tomadas por los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura en una sesión extraordinaria al filo de la medianoche, de este jueves 15 de agosto del 2024. Las medidas se estarían tomando ante la posibilidad de que existan irregularidades en torno a las pruebas de confianza y la recalificación realizada dentro de la fase de méritos del proceso. El 13 de agosto último, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría al proceso contractual mediante el cual se ejecutó el examen de confianza que estuvo en manos de la empresa Métricas Web S.A. Las autoridades del Consejo de la Judicatura dispusieron a la Dirección General y a las Direcciones Nacionales de Talento Humano transparencia de gestión y administrativa que presenten en el término de 10 días un informe al Pleno del organismo sobre el proceso de contratación con la empresa Métricas Web. Mediante un comunicado, la Judicatura informó que se modificará el cronograma del concurso público una vez que la Contraloría General notifique los resultados de la mencionada auditoría interna. Se resaltó que el concurso se ha desarrollado con transparencia y que en méritos, pruebas psicológicas y prueba teórica participaron actores externos y no el Consejo de la Judicatura.
Una o dos barcazas más contratará Ecuador por emergencia, así lo anuncia el ministro de Energía. El ministro de Energía, Antonio González, anunció este 16 de agosto de 2024 que la cartera de Estado abrirá en su sitio web un espacio para que la empresa privada pueda participar en los nuevos procesos de contratación de emergencia por un total de 700 megavatios que se harán para mitigar los apagones en plena época de estiaje. Esto incluirá la posible contratación de una o dos barcazas adicionales. El funcionario señaló que al menos unos 500 megavatios se requieren con urgencia, los mismos que provendrán de unidades térmicas duales a gas o a combustible fuel oil. En esto se contará también con la producción de gas del campo Amistad. A eso dijo hay que sumarle 200 megavatios que se adquirirán vía alquiler de barcazas. El Estado estaría dispuesto a pagar entre $900,000 y $1.100.000 por cada megavatio. El ministro señaló que el portal para la presentación de las ofertas estará operativo durante una semana. El próximo viernes se acabaría el plazo para receptar las intenciones de interés y a finales de mes se prevé el lanzamiento de los concursos. La proyección es que todo el proceso de licitación dure entre 30 y 35 días y de cumplirse con los tiempos se podrá contar con una nueva energía en unos 120 días. Banecuador entregará créditos a productores bananeros para prevenir la plaga del moco. Banecuador presentó una nueva línea de su microcrédito productivo para capital de trabajo orientado a productores bananeros para la prevención de la plaga del moco. Con esta línea de crédito se busca otorgar financiamiento a pequeños y medianos productores para que puedan implementar protocolos fitosanitarios y medidas de bioseguridad que ayuden a contrarrestar la plaga. Banecuador prevé colocar $50 millones, que es la demanda inicial estimada. El monto máximo por solicitante es hasta $150,000. El financiamiento tendrá un plazo máximo de 36 meses y periodos de gracia que van desde 3 hasta 12 meses. Esta línea de crédito es parte de las acciones implementadas por el Comité de Prevención del Moco y otras enfermedades que integran el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAC y Agrocalidad. La plaga del moco es producida por la bacteria Ralstonia solanacearum raza 2, que afecta el plátano, banano y otras musáceas. Esta plaga se disemina a través del suelo, agua y material vegetal contaminado o mediante la manipulación de herramientas o maquinaria que no fue desinfectada previamente según Agrocalidad. En junio del 2024 en Ecuador se intensificó la vigilancia para detectar brotes que se realiza con sobrevuelos, drones, capacitaciones y toma de muestras. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre las anomalías en el proceso para seleccionar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Vamos con la nota. Un pequeño preámbulo para que la ciudadanía entienda y tenga claro frente a qué escenario estamos. No olvidemos que se trata de un concurso para llenar 10 vacantes en la Corte Nacional de Justicia, quienes lleguen al final de un proceso de selección. Yo ya no estoy hablando de este proceso de selección, de un proceso de selección, durarán 9 años en sus funciones. Tendrán que elegir al nuevo presidente de la Corte Nacional y además este pleno ya conformado con 21 jueces titulares tendrá que designar en enero la terna que encabece y luego del proceso llevado adelante por el Consejo de Participación presidirá el Consejo de la Judicatura por 6 años. Entonces, no es menor lo que está en juego y por eso es que la ciudadanía ha estado pendiente y exige transparencia, exige confianza y confiabilidad, que al final de cuentas se traduce en la confianza ciudadana en un proceso de selección. Yo no quiero ser un crítico negativo, pero sí tengo que ser frontal en las cosas. No es que solamente la anomalía se presenta en esta contratación de la empresa para el examen de confianza. Tendrá que explicar el pleno del Consejo de la Judicatura, el director general o su presidente actual, por qué se hicieron
recalificaciones en méritos y se subieron puntajes realmente sorprendentes. Eso no se le ha explicado al país ni a los propios postulantes. Punto 1, punto 2. No olvidemos que Fiscalía hizo allanamientos, nada más ni nada menos, a personas vinculadas con talento humano y la dirección general. De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, talento humano es quien lidera el proceso de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, y el director general es quien es el responsable directo de las distintas fases y subfases del concurso. Además, si me permite, no puede llevarse adelante un concurso con un director general encargado y con una directora o director de talento humano encargado. Eso hace exactamente que se pierda la confianza, no solo, claro, ya en términos generales de la ciudadanía, de los propios postulantes y además de los propios expertos que, según se ha comentado, no tengo la certeza, más de 20 ya se han separado de este proceso de selección. Por tanto, ya no se trata de que aquí pido una auditoría o un examen especial a la Contraloría sobre la contratación de la empresa o el antecedente de la empresa. No, el Pleno tiene que tomar decisiones, no paños tibios, y tiene que analizar estas anomalías para ver si se enmarcan en el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que cuando se presentan anomalías graves que afecten de nulidad insanable ese proceso, tiene que declararse la nulidad total o parcial. Ese es el contexto general de lo que estamos viviendo y el escenario que me he permitido yo comentar. Gracias por hacer ese contexto tan amplio, Fausto, porque sí, no solamente de esta situación de la contratación de esta empresa de métricas web que tiene sus cuestionamientos, sino que este concurso ya venía empañándose, ya venía con tropiezos. De hecho, como se ha mencionado, la Fiscalía investiga el cobro de dinero para favorecer a aspirantes a jueces de la Corte Nacional. Ya son 5 años que hay problemas para conformar a los jueces y bueno, estas últimas denuncias no ayudan. También hay acciones de protección que se han presentado de ciertos postulantes que dicen, bueno, me siento perjudicado con este concurso. La decisión que toma la Judicatura, Fausto, ¿usted cree que es la más adecuada de suspender este concurso? ¿Qué debería pasar a su criterio? En primer lugar, debo señalar que no existe una norma que permita suspender el concurso. Vale la pena también señalar que las reglas o normas que rigen los concursos están en el Código Orgánico de la Función Judicial. El reglamento, el instructivo y la metodología lo que hacen es permitir la aplicación de lo que está en el Código Orgánico de la Función Judicial. En un proceso de selección, naturalmente, así dice el Código Orgánico, hay una fase de postulación, primero verificación de requisitos, postulación, calificación de méritos, recalificación de méritos, fase de oposición que está en la ley y exige un examen teórico con un banco de preguntas y un examen de orden práctico con casos prácticos, con el apoyo de expertos. Y esto es lo que no está ocurriendo sin anomalías. Lo que necesitamos son concursos, desde luego, no es fácil hacer un concurso, por eso es que se necesita personal titular en estas áreas técnicas tan sensibles. No es cuestión de decir suspendo y aquí estamos hablando de afectación de derechos, estamos hablando de que hay que mantener la seguridad y certeza en los procesos o en las gestiones que lleva adelante el Consejo. De tal manera que, contestando su pregunta, yo no encuentro una norma que permita suspender. El Pleno tiene facultades para analizar y, si se dan las anomalías, pedir informes a las áreas técnicas y tomar una decisión radical que dé confianza y certeza. O sigue el concurso o se cae el concurso, que para mi criterio, de lo que acabamos de comentar, ese concurso está caído. En Impacto Informativo, Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, habla sobre la entrega de autos nuevos para los concejales. Escuchemos lo que dijo.
mucha opacidad alrededor de esto, ¿no? No teníamos información, no hubo una sesión del Consejo para tratar este tema, no hubo una reunión convocada por el alcalde o el administrador para tratar este tema, no hubo citras oficiales ni correos alrededor del tema, ¿no? Creo que ese es un primer punto que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, eso es lo básico dentro del tratamiento administrativo. A mí me parece que hay que construir una política que dialogue, ¿no? Que llegue a acuerdos, ¿no? Una alcaldía que escuche, ¿no? No solamente a la gente que le aplaude, sino que también escuche a quienes tenemos una representación y que tenemos en algunos aspectos opiniones distintas y en algunos aspectos estamos de acuerdo. Creo que eso hace falta. Me parece que necesitamos apuntalar un concepto de pluralismo democrático, que el diálogo sea el camino y que finalmente las decisiones que afectan al cuerpo colegiado, las decisiones que afectan al consejo, al menos sean comunicadas con anterioridad, ¿no? Me parece que eso le evitaría a la administración actual muchos problemas. Ahora, al parecer, la administración del municipio de Quito lo que esperaba era, no sé, la gratitud pues de los concejales se les está otorgando un vehículo nuevo para sus respectivos conductores. Y claro, esos otros vehículos ya tenían sus años, ¿no? Se ha dicho en algunos comunicados del municipio de Quito que cuesta más mantenerlos pues a los vehículos antiguos y que ya habían cumplido su ciclo de servicio. Creo que hay algunos temas que hay que reflexionar. Hace algunos meses el Consejo Metropolitano aprobó el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, ¿no? 2022-2042, que pone como prioridad a los ciclistas y a los peatones y que habla de un enfoque mucho más sostenible, amigable con el medio ambiente, ¿no? Algunas decisiones de la administración que van en contra de esto, ¿no? La bici pública salió de funcionamiento, ¿no? Y ahora se compran más vehículos a combustión, ¿no? Que también deberías plantearte si es que ese es el camino, si habían alternativas de comprar vehículos eléctricos, si es que había la posibilidad de plantear auto compartido, un pool de carros para los concejales, cambiar el modelo, ¿no? Eso he visto incluso algunos artículos el día de hoy de algunos colegas periodistas. Porque los concejales tienen que hacer oficina, ellos tienen que recibir a mucha gente, ¿verdad? Que les pide audiencia, Así es. Les pide entrevista, etcétera. Entonces, no es que están todo el tiempo saliendo, ¿no? O sea, quizá en otras empresas municipales sí tienen que movilizarse todo el tiempo, pero los concejales no. De manera que los autos pasan entre los parqueaderos buena parte del tiempo y de igual manera los señores conductores. Creo que ahí hay una discusión que hay que darla, ¿no? Hay concejales que hacen muchas visitas, que están compartiendo con los vecinos y con vecinas. Pero a lo que voy es que se podría organizar, se podría administrar muy bien el uso de los vehículos. Y tener vehículos compartidos, en vez de tener 21 carros para 21 concejales o 22 con el alcalde, tener 5, 6, 7 carros al servicio de todos. Nosotros lo hemos propuesto, ¿no? Creo que en la empresa privada es así, ¿no? Ahí tienes una primera discusión, pero creo que lo que llama la atención es si el Consejo Metropolitano aprueba el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, ¿no? ¿Cómo no instrumentas la política pública acorde a este plan maestro, ¿no? Y finalmente impones algo que atenta contra el propio instrumento de planificación? Eso como lo primero. Lo segundo es, creo que también hay que hacer un esfuerzo por fortalecer el transporte público, ¿no? El metro de Quito nos ha costado una millonada, ¿no? Entonces, combinar el uso del metro más un pool de auto compartido, creo que puede ser una salida interesante que apreciaría la ciudadanía y que nos permitiría finalmente tener ahorro para invertirlo en lo que realmente es importante. Ahora con lo que empezamos, $600,000, no es pelo de cochino, con $600,000 se pueden hacer muchas cosas. Hay tantos reclamos de la ciudadanía hacia la municipalidad, hacia las administraciones zonales. Sí, esa plata de pronto pudo haberse invertido en muchas cosas. Yo te vi ahora en un proyecto que me pareció de lo más interesante de ayuda a la comunidad aquí en la Mariscal. No sé cuánto costaría eso. Unos $3,000, $4,000, un esfuerzo de los vecinos y vecinas. Apoyar a la policía
para que sirva a la comunidad en este momento en que la seguridad es el reclamo obvio de la ciudadanía. La mayor necesidad de los quiteños y quiteñas del día de hoy es recuperar la tranquilidad, ¿no? De poder habitar el barrio, ¿no? Y cuando hemos visitado y compartido con los vecinos en sus barrios, lo que nos han pedido es: vea, joven, ayúdenos con alarmas comunitarias, ayúdennos a que abran las UPCs, ayúdennos con un auto para la policía, para que haya patrullaje, ¿no? No es mala idea, ¿no? Finalmente tener un pool de auto compartido para concejales, una tarjeta para el metro, ojalá que finalmente el alcalde trabaje en temas de la integración de rutas y frecuencias para que finalmente utilizando el transporte público puedas llegar a tu destino final y que generemos ahorro para invertir en seguridad para los barrios, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La democracia interna es una farsa. En épocas electorales se escucha con frecuencia que las organizaciones políticas fijan fechas para el desarrollo de procesos de democracia interna, consistentes en elegir al interior de sus filas en elecciones vía urnas o asambleas a los candidatos que les representen para las distintas dignidades de elección popular. El artículo 94 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia establece que las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos que garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres, aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad entre los afiliados, adherentes, militantes, simpatizantes o personas independientes, así como la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas. El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la ley, los reglamentos y los estatutos de las organizaciones políticas. En la práctica, la referida disposición legal se ha convertido en letra muerta. Los mal llamados partidos políticos dejaron de ser organizaciones serias con principios ideológicos, plan de gobierno y escuelas de capacitación para migrar a vulgares membretes electorales de propiedad de sus caudillos, quienes son los encargados de escoger a dedo e imponer candidaturas. Hace pocos días observamos una asamblea de la Revolución Ciudadana reunida en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de la ciudad de Guayaquil, desde donde se informaba a los asistentes de ese mitin y al Ecuador la lista de candidatos a legisladores, así como el binomio presidencial. La palabra que más se repitió en esa reunión política fue la de unidad, que la incluían los distintos oradores para persuadir a sus conmilitones de la necesidad de mantenerse unidos para apoyar a los candidatos que eran anunciados por los altoparlantes y que evidentemente no eran ni mucho menos el resultado de elecciones internas. Como todos sabemos, en esa organización es el expresidente Correa quien desde Bélgica, México o Venezuela decide cada una de las candidaturas. Al momento en que se informaba que el binomio presidencial estaba conformado por Luisa González y Diego Borja, el ambiente de decepción se hizo notorio, así como el abandono de centenares de asistentes que protestaban, tildando a Borja como traidor. Desde el naciente movimiento del actual presidente de la República, ADN, se informó al país que la madre de Noboa, la doctora Anabela Asín, presidirá la lista de candidatos a asambleístas nacionales junto con Esteban Torres y Diana Jácome. En Izquierda Democrática se ha hablado de la posibilidad de la candidatura del señor Rabascal, quien nunca
militó en la socialdemocracia y en el pasado fue binomio de Andrés Arauz. El Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez ha informado que su candidata presidencial será la señora Andrea González Nader, quien fue nada menos que binomio del asesinado candidato Fernando Villavicencio. El socialismo ha dado apoyo al abogado guayaquileño Pedro Granja. Democracia Sí lanzaría al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Pedro Freile sería apoyado por Suma. Jorge Escala por Unidad Popular, ex MPD. Pachacutic y la CONAIE apostarían por la candidatura de Leonidas Issa. El abogado Henry Cucalón sería la ficha presidencial de Construye, mientras que el Partido Social Cristiano se inclinaría en favor del actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. En toda esta ensalada de candidatos salvadores a la patria, no existe ni por asomo ningún proceso serio de democracia interna que cumpla con las normas legales vigentes. Todo es una verdadera farsa. Los ecuatorianos sabemos que son los dueños de los membretes electorales quienes deciden e imponen a sus candidatos. El código de la democracia es papel mojado y el Consejo Nacional Electoral, fachada institucional que no vigila prácticamente nada. Estoy seguro que muchos de los afectados por la veracidad de mi comentario se apresurarán denostando a su autor, forzando la tesis de que en el Ecuador sí existen partidos políticos y que en nuestro país se cumple con la ley, especialmente a la hora de escoger candidatos. Sabemos que eso no es verdad. Ha llegado la hora y yo creo y tengo la convicción de que el daño institucional es tan grande, ecuatorianos, tan profundo y generalizado, que únicamente claras reformas constitucionales podrían intentar reparar la situación. Ahora mismo vemos que en el desacreditado mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se apura la renovación parcial de un CNE que hace rato perdió credibilidad y respeto. Las angustias sociales se han acumulado peligrosamente ante la falta de empleo y trabajo, elevado costo de la vida, estancamiento de la economía, aumento de la violencia criminal, así como por un creciente flujo de seres humanos que busca oportunidades de subsistencia emigrando. La seguridad social en estado de coma, así como el ánimo de una población que cada día desprecia más a los politiqueros, acusándolos con razón de velar exclusivamente por sus intereses y de ser los arquitectos de la desgracia nacional. Global Hoy con Alan Carney. Cae la noche. Hace 100 años muere en la Gran Bretaña uno de los más inquietantes escritores que cada cierto tiempo aparecen para obligarnos a la muchas veces desagradable experiencia de mirar hacia adentro, al lado oscuro que nos acecha desde los inmemoriales recovecos de nuestra herencia genética. Nietzsche había advertido ya en su Más allá del bien y del mal acerca de esta vivencia. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti, nos advierte, previniéndonos antes de que si luchamos con monstruos, no nos volvamos monstruos nosotros mismos. La principal obra de Conrad, El corazón de las tinieblas, publicada en 1899, resulta ser la más perfecta introducción posible al siglo XX, pues en este aparecerán,
posiblemente como en ningún otro, esos demonios que se ocultan en nuestro inconsciente colectivo a la espera de alguna oportunidad para aflorar y tomar el control. Si bien la obra representa una mirada sobre el horror del colonialismo y la explotación de los seres humanos por los agentes coloniales europeos para el saqueo de los recursos materiales, la profundidad del relato es aplicable a casi cualquier situación en la que esas tinieblas se extienden por el mundo y que el siglo XX sería tan pródigo en abrirle sus puertas. Las tinieblas de Conrad, que las entrevió en el África ancestral entre las penumbras de la selva, paradójicamente aparecerán iluminadas brillantemente por los reflectores de los campos de concentración y por las llamas de los hornos en los que será consumida el alma de Europa. Las veremos envolviendo en su mortaja a los millones que la mortandad por las hambrunas ideológicas provoca en la Unión Soviética de Stalin o en la China de Mao. Se abatirán sobre Camboya, donde la ausencia de callos en las manos o el uso de gafas se vuelve el pasaporte a la muerte. Flotarán sobre los estadios, donde los funcionarios de una burocracia indiferente, atenta a la debida obediencia, decidirán quién vive o muere y se fundirán en las mazmorras entre picanas y dolores. Un año después de la publicación de la obra morirá Nietzsche, no sin antes matar a Dios y poner de cabeza los valores y principios que la Europa victoriana sacralizara, abriendo las puertas al siglo que se avecinaba. Cuando Karl Haushofer, alto funcionario del Tercer Reich, uno de los impulsores de la figura de Hitler, recibe las pertenencias de su hijo Albrecht, fusilado por su participación en la conjura para matar a Hitler en 1944, halla en un bolsillo de su chaqueta unas líneas que su hijo había escrito. Mi padre rompió el sello, no sintió el aliento del maligno y dejó al demonio suelto por el mundo. A su regreso a casa, apropiadamente, se suicidó. Esos demonios sueltos, seguramente gracias a la globalización, alcanzaron una dimensión planetaria desde Sarajevo a Siria, a Irán, al Yemen, para furiosamente regresar al África, a Ruanda, para decapitar tutsis asimilados a las cucarachas por sus vecinos hutus. La literatura y la filosofía tienen la virtud, a la vez que el peligro, de invocar y convocar a la luz y a la sombra, a la esperanza y al terror, de mirar al abismo y recuperar la capacidad de estremecernos por la mirada que nos es devuelta. Cabe preguntarse si, por un temor extendido y hasta comprensible, la filosofía se oculta en estantes empolvados, mientras los libros de éxito son las autoayudas si no son muy exigentes. La cultura responde a los reales intereses y capacidades del público y en tal medida se ha vuelto una de manual de instrucciones. La experiencia que la apertura de la caja de Pandora, que para variar vieron ya, como hace 2500 años, esos clarividentes griegos con los que nos tropezamos en cada visita al médico y la farmacia, o al tratar de recordar cuál teorema aplicaba para el deber de los nietos. Al contrario de ellos, que entre las angustias, los terrores y la incertidumbre que salió de esa caja, pudieron ver y valorar sobre todo la esperanza. Hoy se opta por no mirar al abismo, por desviar la vista de esos horrores que desde el corazón de nuestras tinieblas se siguen perpetrando mientras se discute si Chanel o Gucci o Meghan y Kate. La entrevista que se hace al último desertor norcoreano de alto rango, el diplomático Ri Il-kyu,
que fungía como consejero de asuntos políticos de la Embajada de Norcorea en Cuba por la BBC, nos muestra cómo persiste y se extiende la oscuridad desde aquel exótico reducto monárquico y dinástico, el reino ermitaño de Corea del Norte. Más allá de la represión y el terror, nos habla acerca del disimulo y la desconfianza como factores de supervivencia, pues la delación se vuelve una vía de promoción y progreso profesional. Describe su encuentro con Kim Jong-un por primera vez, mencionando que tembló de los nervios. Este temor reverencial debe haber sido el que faraones, hijos del cielo o zares despertaban entre sus súbditos, que veían en ellos a la divinidad reencarnada. Cuenta que el nuevo emperador, que podía ser cordial, que incluso sonreía, lo hacía para proyectar entre quienes lo veían una máscara de humanidad, pues detrás estaba el monstruo en que lo había transformado el poder. El diplomático afirma estar seguro que para conservar su poder, Kim estaría dispuesto a sacrificar a los 25 millones de súbditos norcoreanos como un atisbo de lo que le podrían preocupar los surcoreanos o los japoneses. Ese resquicio nos da luces sobre las declaraciones que el dictador Putin hiciera hace un tiempo, al afirmar que el mundo no tendría razón de existir si en él Rusia no ocupa el lugar que se merece. Continúa la entrevista afirmando que Kim en ninguna circunstancia se desprenderá de sus armas atómicas, pues es su control el que le da el poder finalmente y que no negociará de buena fe jamás. Turbadora resulta también su declaración de que Kim estaría encantado, al contrario de las publicaciones de indiferencia hacia las elecciones norteamericanas que la prensa norcoreana realiza, de que Trump sea de nuevo presidente, pues cree que con él es posible la negociación y que se trataría de una oportunidad en 1000 años. Se dificulta el esclarecer a cuál de los dos perjudica más la declaración. Finaliza la entrevista con la observación de que la decisión de desertar cuando la reveló a su esposa fue tan aterradora que acabó con ella en el hospital con problemas cardíacos. Ambos sabían que no se trataba de alguna decisión sencilla, como un cambio de trabajo en otros países, sino literalmente de una decisión de vida o muerte, pues allá donde las sombras se han acomodado, el desacuerdo es traición imperdonable. Mirar cómo las sombras desde el corazón de las tinieblas se abaten sobre los vecinos y empiezan a hacerlo entre nosotros, debería ser el revulsivo que genere una respuesta valerosa y decidida para mantener vivas las luces de la libertad. Dormirse puede significar despertar a las pesadillas. Muchas gracias. Editorial. Ojo con Maduro, Simón Espinosa Cordero. Del 1 al 9 de febrero de 2025 habrá los siguientes días conmemorativos. Sábado 1, el Día Mundial del Galgo. Semana Mundial de la Armonía Interconfesional y Ojo con Maduro. Domingo 2, la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, Día Mundial de los Humedales, Día de la Marmota y Ojo con Maduro. Lunes 3, Día Internacional del Abogado y Ojo con Maduro. Martes 4, Día Mundial contra el Cáncer, Día del Orgullo Zombie, Día Internacional de la Fraternidad Humana y Ojo con Maduro. Miércoles 5, Día Mundial del Hombre, del Tiempo y Ojo con Maduro. El jueves 6 es el Día Mundial de las Elecciones, el Día de Bob Marley, el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina y Ojo con Maduro. El viernes 7 será el día de mandar una carta a un amigo y Ojo con Maduro. El sábado 8, Día Mundial del Cine, Día de la Propuesta y Ojo con Maduro.
El domingo 9, Día Internacional de la Lengua Griega, Día Mundial de la Pizza, el Día Internacional del Dentista, el Día de las Elecciones Generales en Ecuador y ojo con Maduro. Vayan a las urnas el domingo 9 de febrero todos los ciudadanos aptos para elegir asambleístas, presidente y vicepresidente del país, pues pese al repudio universal, el método chavista de ganar elecciones usado por el mentiroso presidente de Venezuela puede operar en Ecuador y de los 8 candidatos presidenciales, las izquierdas unidas o desunidas podrían ganar con un fraude fabuloso. En varias elecciones hemos sido testigos de la aparición de candidatos que encarnan una degradación ética creciente de la política. Personas que han elegido la superficialidad como su destino y la incapacidad para cumplirlo con lo ofrecido. Un claro ejemplo es la pasión de la fusión legislativa para hostigar al gabinete presidencial con múltiples juicios políticos. En ellos, los legisladores poco escuchan al compañero que acusan. Un exministro censurado solo vio 2 rostros interesados cuando él se defendía. Mucho celular a la oreja, varios que salían a comer un sándwich, a beber un trago, a orinar. Además, habría que ponerles uniforme a algunas honorables asambleístas para evitar la exhibición de modas. Son legisladoras, no muñecas de vitrina. El actual presidente de la República se defiende pidiendo a los suyos no concurrir a un juicio político. Un abuso engendra otro abuso y de esta suerte, en estos casos, ambas funciones violan la ley. El Diccionario del Español Actual, por Manuel Seco y Gabino Ramos, dice que politólogo es quien tiene conocimiento profundo de la política y que político es quien regula el orden y funcionamiento de los poderes del Estado y sus relaciones con los ciudadanos. Aristóteles, nacido en el 384 a.C. y fallecido en Macedonia en el 322, concebía la política como el arte de gobernar para el bien común y para lograrlo hay que aplicar la ética de la vida pública. Aristóteles también nos enseñó que lo político es una dimensión intrínseca de la naturaleza humana que la lleva a vivir en comunidades organizadas. El ser humano es, por naturaleza, un animal político. Aunque la prudencia dice que no se debe exigir a los políticos virtudes extraordinarias, tampoco, si de verdad importa la patria, pueden los políticos guardarse en el bolsillo de la camisa el valor y el mérito, respuestas a la confianza de la ciudadanía que los eligió. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Suecia informa del primer caso conocido en Europa de una cepa más grave de viruela del mono. Suecia ha notificado un caso de una cepa más grave de viruela del mono, rebautizada como Mpox, la primera variante de la enfermedad que se detecta fuera de un brote en curso en países africanos. Funcionarios de salud pública señalaron que fue diagnosticada en una persona que buscó tratamiento en Estocolmo después de haber sido infectada en una zona de África donde la cepa del virus se extiende. Det är förstås någonting vi tar på allvar. Samtidigt är det här ett arbete som hälso- och sjukvården och de regionala smittskyddsenheterna kan och har upparbetade rutiner och system för att hantera. Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet på nationell nivå och har nära dialog med de regionala smittskyddsenheterna. El anuncio de Suecia se produce un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara que el brote de viruela del mono en África constituye una emergencia sanitaria mundial. Es la segunda vez en 2 años que la enfermedad se considera una emergencia de salud pública internacional. WHO is on the ground working with the affected countries and others at risk through our country and regional offices, as well as with partners including the Africa CDC, NGOs, civil society, and more. La Agencia de Salud Pública de Suecia afirma que el paciente que está siendo tratado por el virus no supone un riesgo para la población general. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cree que la nueva variante de la Mpox supone una amenaza para el mundo. This one is spreading very rapidly, and it's spread to countries in Africa that have never seen it before, such as Rwanda, Kenya, Burundi. We're seeing a lot of cases in Burundi and also in Uganda. And these are countries that have got a lot of contact with the rest of the world, but so that's a threat to the rest of the world. Existen 2 subtipos del virus Mpox. Se cree que el llamado clado 1, endémico en África Central, causa una enfermedad más grave y una mayor mortalidad.
El brote mundial de 2022 fue causado por el clado 2, endémico en África Occidental. Anteriormente se habían detectado en Suecia unos 300 casos del mpox relacionados con el brote mundial del virus de 2022. Comida con gusanos y sin ventilación. Así están los detenidos tras protestas en Venezuela. Durante 8 días, Leticia Torrealba no tuvo noticias de su hijo, un adolescente de 16 años arrestado mientras caminaba cerca de una manifestación opositora y que hoy está señalado de terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público. Es difícil, uno como mamá, es horrible, siento un nudo por dentro de un niño inocente que no sabe nada de esto. Una vez pudo verlo en la comisaría donde está recluido. Leticia lo encontró desesperado. Me comentó que no podía dormir, que estaba en un cuarto oscuro, no le daban acceso de respiración. Me dijo que había un aire acondicionado que lo encendía cada 4 horas. Mamá, aquí no hay ventilación de nada. Otros familiares de los 1.400 detenidos después de las elecciones presidenciales denuncian hacinamiento y falta de agua en las prisiones. La carne tiene gusano. Parecieran que sacaran la carne que ellas no se comen el día anterior, la sacaran de la basura y la ligaran con otra nueva. Las arepas se la dan el queso piche, dañado, la mortadela como que si fuera peor que comer un perro. El fiscal general de Venezuela insiste en que los arrestados incendiaron oficinas públicas y fueron coordinados por los comandos de campaña de la oposición. Esa oleada de violencia que se desató, que fue instrumentalizada por los mal llamados comanditos que utilizaron, lo dijimos, personas con prontuarios delictivos. En medio de esta coyuntura, este jueves el Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó la ley que regula la operación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ejemplos para el mundo. La sequía pone en grave riesgo las cosechas en Hungría. La sequía provoca graves daños a la agricultura húngara. Hungría sigue sufriendo un calor extremo. El gobierno ha emitido una alerta por calor en todo el país. Las altas temperaturas han provocado especialmente una fuerte sequía que ha causado graves daños a las plantaciones de maíz, girasol y remolacha azucarera. Una situación que no hace más que empeorar. Según la Cámara de Agricultura de Hungría, las superficies dañadas por la sequía aumentan en varias decenas de miles de hectáreas cada semana. 2022 volt az eddigi asszályos és legmelegebb évünk, azonban az idei is elég jó utat járt be errefelé, ugyanis azért az idei nyár eléggé csapadékszegény volt. Ez például a kukorica, illetve a napraforgó száradásában meg is jelent. Sajnos az elkövetkezendő időszak sem tartogat olyan kiadós mennyiségű csapadékot, tehát ez a mezőgazdaságnak elég rossz hír. Los daños en los maizales se estiman en al menos 600 millones de euros. Se espera que la producción de este año baje de una media de 8 a 9 toneladas a menos de 5. Néhány hét leforgás alatt ez már a többedik hőhullám Magyarországon, és hiába jönne akár most egy kiadós csapadék ezekre a táblákra itt mögöttem, már az sem segítene a növényeken, hiszen a virágzás és a magképződés időszakában sem jutottak elég nedvességhez. Está previsto que el calor dañe aún más las cosechas que ya están en dificultades, lo que hará subir el precio de los alimentos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte.
en tiempo real. Usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavolley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavolley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavolley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo,
pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.